La reseña literaria es una evaluación que se realiza en torno a un texto literario, pudiendo hacerse de forma oral o escrita. Otra manera de definirla es como una crítica que un experto hace sobre un libro con el objetivo de dar a conocer los aspectos positivos y negativos. Por otro lado, este tipo de reseña expone argumentos sólidos sobre el autor y la obra. Por ejemplo, se puede hacer una reseña literaria de la obra de George R. R. Martin, Choque de Reyes. El autor de la reseña literaria expondría qué le ha parecido la novela, dando los motivos de su opinión, ya sea positiva o negativa. La reseña literaria puede promover la lectura de una determinada obra si la valoración del crítico es positiva. De lo contrario, el lector que examina la reseña puede decidir no leer el libro porque confía en el criterio del especialista. Las reseñas abarcan diferentes espacios, por lo tanto pueden ser sobre música, cine, arte, teatro, entre otros. Por otro lado, la reseña literaria se caracteriza por ser breve, objetiva y neutral. La objetividad de la reseña se justifica porque el reseñador debe ser capaz de exponer lo bueno y lo malo del contenido al que hace referencia. El autor de la reseña también debe ser concreto y preciso en cuanto a los puntos que va a desarrollar. En cuanto a la estructura de la reseña literaria, esta está compuesta por un título que se asocia con el tema que se va a reseñar. Además, la conforman una introducción, un cuerpo o desarrollo, una conclusión y, de ser necesario, las referencias bibliográficas. Esta variedad de reseña puede darse en forma descriptiva e informativa. ¿Cuáles son las características de la reseña literaria? La reseña literaria se caracteriza por los siguientes aspectos. Extensión. La reseña literaria es un documento de extensión breve, puesto que la información que se da a conocer debe ser concreta y sintetizada para una mayor comprensión. Algunos expertos sugieren que debe desarrollarse en una cuartilla y media aproximadamente. Objetiva. Las reseñas literarias son objetivas. Esto quiere decir que quien la realiza debe dejar a un lado sus opiniones personales y gustos propios. El carácter neutral de estos textos hace posible que el reseñador reconozca los aspectos negativos y positivos de la obra que reseña. Sintetizada. Otra característica de la reseña literaria es que es resumida. Así se puede enfocar en aspectos importantes de la obra. La capacidad de síntesis del reseñador despierta mayor atención en el público lector y condensa la información. Analítica. La realización de una reseña de este tipo conlleva a investigar los aspectos o temas que el autor desarrolla en la obra. Allí entra en juego su carácter analítico, puesto que se debaten los elementos que serán desarrollados a lo largo de la reseña. Opinión sustentada. Si bien en párrafos anteriores se explicó la objetividad de la reseña literaria, se hace necesario destacar que en caso de que el autor quiera manifestar su opinión. De ser así, esta debe estar sustentada y basada en argumentos sólidos, comprobables y reales. De otro modo, la reseña perdería credibilidad. Partes de la reseña literaria. Toda reseña literaria está estructurada por las siguientes partes. Título. El título identifica a la reseña y debe estar relacionado con el contenido que se va a desarrollar. La idea es que el título sea atractivo para que atrape al público lector, así que debe ser corto. Por otro lado, si lleva el nombre de la obra que se reseña, es necesario que esté acompañado por una palabra o frase llamativa. Introducción. La introducción de la reseña literaria está encabezada por la ficha técnica de la obra que se va a desarrollar. Este apartado contiene el nombre del autor, la casa editorial, el título original de la obra, el número de páginas, el año y el lugar de edición, entre otros aspectos. Desarrollo. En esta parte de la reseña literaria se expone la información sintetizada y objetiva de la obra en cuestión.
El reseñador realiza una especie de resumen del contenido y lo complementa con antecedentes relacionados con el autor y el libro. Además, se puede hacer referencia a las estrategias, objetivos y fuentes que el escritor aplicó para llevar a cabo su texto literario. Crítica a la obra. Dentro del desarrollo de la reseña se exponen los argumentos críticos en relación a la obra. En este apartado, el reseñador explica en base a investigaciones previas los puntos fuertes y débiles del texto. En esta parte se pone de manifiesto la objetividad y neutralidad de quien realiza la reseña. Conclusión. El cierre de la reseña literaria consiste en hacer un resumen de todos los puntos expuestos en los apartados anteriores. El creador de la reseña añade comentarios y recomendaciones sacadas de la propia obra, evitando que sus opiniones personales se impongan y parcialicen el contenido desarrollado. Datos sobre el reseñador. Esta parte se refiere a la exposición de los datos e información del creador de la reseña, bien sean su nombre, profesión, experiencia profesional, reseñas realizadas anteriormente y los contactos en redes sociales o correo electrónico. Bibliografía. La bibliografía se basa en colocar los datos de las fuentes consultadas por el reseñador para llevar a cabo la realización de la reseña. Por lo general se ubica al final del trabajo desarrollado. ¿Y cómo hacer una reseña literaria? A continuación se describen los pasos que se deben seguir para elaborar una reseña literaria. Organización. El primer paso para realizar una reseña literaria es organizar y planificar la manera en que se explicarán los argumentos de la obra. El reseñador debe idear la intención y el propósito del trabajo, así como también el público al cual va a dirigirse y el título que le dará a su escrito. La organización implica investigar sobre la obra y el autor. Lluvia de ideas. Antes de elaborar la reseña definitiva, es importante realizar un borrador en el que se plasmen todas las ideas. De esta manera se pueden modificar los aspectos y argumentos que consolidan la reseña literaria. En este paso, el reseñador le da forma a todos los elementos investigativos con anterioridad en relación a la obra. Por otro lado, el realizador de la reseña expone sus planteamientos sobre la obra de manera objetiva y con sustentos. Además, da a conocer las características positivas y negativas y elabora posibles recomendaciones. Elaboración de la reseña. Una vez que el autor de la reseña ajustó todos los detalles en el borrador, corrigió y revisó todos los aspectos desarrollados, debe proceder a la elaboración definitiva y final. Es importante que utilice un lenguaje culto, coherente, claro y de fácil comprensión para el público. La elaboración final de la reseña literaria debe cumplir con la estructura descrita en párrafos anteriores. De esa forma, el texto tendrá un sentido lógico y a la vez organizado. Conjuntamente con las partes que integran la reseña, será más atractivo para el lector.